Un cordial saludo para todos los oyentes. Soy Sandra Marcela Díaz Zapata, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy voy a compartirles un ejercicio que hace parte del curso Política Educativa en el contexto nacional e internacional, orientado por el doctor Marcelo de Jesús Pérez Ramos. Todos los individuos vivimos inmersos en las políticas públicas, desde lo que pasa en las familias, las escuelas, pasando por supuesto también por el quehacer de nuestra práctica docente. De esta manera, tenemos que el objetivo de este episodio es comprender junto a ustedes lo que significa una política pública educativa, cuál es su importancia y cómo incide en nuestra práctica diaria como profesores. A través de este podcast, primero se expondrá qué son las políticas públicas, cómo se han concebido históricamente las ideas de lo político y lo educativo, y finalmente cómo esos conceptos se viven hoy en las políticas públicas educativas que guían la escuela. A lo primero, cuando se escucha la expresión política pública, comúnmente se piensa en leyes, decretos o en abstractos documentos que parecen muy lejanos de la realidad. Sin embargo, la definición más sencilla de esta expresión es acción concreta del Estado, con la cual se trata de solucionar un problema que afecta a la sociedad. Esto lo explica Wilson en el 2018 diciendo que se trata del curso de acción que el Estado sigue para transformar una situación insatisfactoria y buscar el bienestar colectivo. Aquí aparecen tres aspectos claves. Primero, las políticas públicas son intencionales, no surgen por casualidad, se diseñan y tienen un propósito. Segundo, son públicas, su finalidad es el bienestar común. Y tercero, pero no menos importante, se implementan, requieren recursos, personas y sobre todo voluntad política. Y ahí es donde empieza a tener sentido, porque si se piensa bien, las políticas públicas educativas son las que determinan lo que pasa en las instituciones educativas, lo que se enseña, cómo y en qué condiciones se trabaja. Es decir, las políticas públicas terminan tocando la vida real de cada escuela, maestro y estudiante. Sin darnos cuenta, detrás de cada acción de la institución educativa hay una estructura pública que busca, en teoría, mejorar la educación y hacerla más equitativa. Y eso nos involucra a todos, a los gobiernos, a las comunidades y docentes. Entonces, para entender de dónde viene toda esta idea de lo público, vale la pena mirar un poco atrás. Ya desde la antigua Grecia, Platón se preguntaba cómo debía organizarse la sociedad y cuál era el papel de la educación en esa organización. Sense en su texto histórico El pensamiento premoderno explica que Platón veía la política como la búsqueda del bien común, donde la justicia y la armonía social eran el centro de todo. Me gusta pensar que esa idea sigue viva. Cuando un Estado diseña una política educativa, intenta, o bueno, debería intentar que las personas desarrollen su potencial, que haya justicia y que haya oportunidades para todos. En el fondo, esta es la misma idea platónica. La buena educación es la base de la buena política. Compañeros, si traemos esta conversación al presente, miren que la política pública educativa es, en palabras simples, acciones que el Estado impulsa para garantizar el derecho a la educación y mejorar su calidad. Pero más allá de eso, también refleja una visión del país, una idea qué tipo de sociedad queremos formar. En una revisión muy completa de Vargas Pérez y Orbegoso 2021, donde se explica que las políticas educativas deben articular el Estado con la sociedad civil en un diálogo constante. Ellos recuerdan que la educación no puede ser vista solo como un servicio, sino que es una prioridad del Estado, porque de ella depende gran parte del desarrollo humano, científico y cultural de un país. Pero a veces sucede que se presenta una desconexión entre lo que dicen las políticas y lo que realmente pasa en las escuelas. Estos mismos autores reconocen que en América Latina aún existen grandes brechas entre lo rural y lo urbano, entre regiones con más y con menos recursos. Y claro, esas brechas se sienten, pero no todo es negativo. También hay avances y experiencias inspiradoras. Estos mismos autores explican que cuando hay continuidad en las políticas, se involucra efectivamente a los docentes y a las comunidades, los cambios sí se notan, puesto que la educación no se transforma solo desde arriba, sino también desde las bases. Bueno, ahora hay otro estudio que me pareció interesante, más reciente, de Torres Bernal, Mejía Campo, Gaitá Franco, en el 2024. Ellos analizaron las políticas públicas educativas en varios países latinoamericanos y encontraron que hay buenas intenciones,
pero que todavía predominan modelos neoliberales que ponen más énfasis en la competencia y en los resultados económicos que en las mismas personas. Ellos agrupan los principales desafíos en 4 aspectos: el sistema educativo, la inclusión, la igualdad, la evaluación y las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Miren, cuando uno escucha no suena, cuando uno los lee no suena tan lejano. Por ejemplo, hablan de infraestructuras precarias, falta de recursos y poca articulación entre políticas y prácticas pedagógicas. Y pienso en lo que nosotros vemos todos los días, escuelas que hacen milagros con lo que tienen. En cuanto a la inclusión, ellos dicen que todavía nos cuesta construir una educación que respete la diversidad cultural, que garantice los derechos de todos los grupos, especialmente de los más vulnerables. Bueno, y en el tema de evaluación, estos autores proponen que muchos de nosotros, en muchos resuena ese dejar de ver la evaluación como un número o como un trámite. Y en vez de esto debemos convertirla en un proceso formativo, reflexivo y humano. Bueno, eso se conecta con lo que hacemos los maestros en el aula cuando un estudiante aprende a pensar, a preguntar, a argumentar. Estamos haciendo políticas públicas educativas en el mejor sentido. La política de formar seres humanos críticos y solidarios. Por eso, más que cumplir una norma, se trata de darle sentido humano a las políticas públicas. Después de este recorrido, creo que podemos concluir que las políticas públicas educativas son mucho más que normas o decretos. Wilson decía que toda política pública debía orientarse al bienestar colectivo. Y me quedo con eso porque a veces se nos olvida que detrás de cada política hay una intención de buscar el bienestar de todos. El reto es que esas intenciones se expresen en acciones reales para la escuela, el aula y los aprendizajes. Vargas Pérez y Orbegoso hablaban de las políticas como un puente entre el Estado y la sociedad. Esa imagen es muy potente porque los puentes precisamente se construyen para unir y para conectar. Y en educación, ese puente solo tiene sentido si se une a quienes deciden, con quienes enseñan y sobre todo con quien aprende. Torres Bernal y sus colegas también realizan un llamado reconociendo que ese puente aún tiene grietas, pero nos invitan a mantener la esperanza de repensar la educación desde la equidad, la diversidad y los derechos humanos. Hablar de política pública educativa es hablar de responsabilidad ética. Entiendo que cada decisión política tiene un rostro humano. Los docentes le damos vida a esas políticas en lo cotidiano, en la clase, en la conversación, en la pregunta que despierta curiosidad. A todos ustedes, gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que estas reflexiones nos animen a mirar la política pública educativa no solo como algo que viene del Estado, sino como algo que podemos transformar desde nuestra práctica, desde las aulas, desde la manera en que enseñamos y acompañamos a nuestros estudiantes. Hasta pronto y gracias por su valiosa atención.